Bienvenidos, este es el programa de Maxi Montenegro. Mi nombre es Eduardo Batagli, junto a todo el equipo que vamos a estar acompañando. En minutos, Maxi está con nosotros, pero empiezo a adelantarte algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. El primero de ellos, el peor momento de la pandemia, una segunda ola que tiene altísimos registros, más de 21.000 contagiados y 348 muertes en el último día. Pero la economía, en algunos aspectos, empieza a marcar la cancha y termina mandando. Hay que abrir. ¿Cuál es el costo? ¿Se puede hacer? Te lo vamos a contar en instantes nada más, y lo que significa la batalla entre las jurisdicciones y el gobierno nacional. El segundo de los temas, la Copa América se juega, pero no será sede de la Argentina. Se juega en Brasil, esto ha sido ratificado por las autoridades de Conmebol. Ahora, se juega en uno de los países con el peor registro en términos de pandemia, ya te lo vamos a estar contando. Y también las clases presenciales, con la palabra del presidente de la Nación. Pensamos en Mendoza, en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires. Los distritos que apuestan a las clases presenciales están jugando con fuego y el fuego va a quemar a la gente, dijo el presidente de la Nación. Nos llama Diego de Nicolás. Diego, en uno de los móviles de A24. Diego, contanos qué está pasando. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Estamos en la puerta de la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aquí en la calle Uspallata. Como observás, se está realizando una concentración. ¿Quiénes son? Bueno, son docentes, nucleados básicamente en ADEMIS, también hay otras agrupaciones, y están de alguna manera exteriorizando este reclamo que tienen en contra de la presencialidad en las escuelas, para solicitar también mayor posibilidad de conectividad para alumnos y docentes. Pero bueno, ahora han decidido instalarse aquí justamente. Una concentración que primero tuvo como punto de referencia un acto. Allí los principales oradores, los secretarios generales del gremio, los secretaria general y el adjunto que realizaron justamente la exposición, y ahora de alguna manera exteriorizando este reclamo. Así que en el marco del día de hoy lunes, en donde la presencialidad regresa a distintos niveles de la educación en la ciudad de Buenos Aires, los docentes nucleados en ADEMIS y en el marco de la medida de fuerza realizan, Eduardo, esta concentración aquí en la calle Uspallata, en las puertas mismas de la jefatura de gobierno de la ciudad. Nueva jornada de paro en la ciudad de Buenos Aires, una expresión ya conocida en relación a las clases presenciales y la movilización, bueno, que bien estás describiendo a esta hora de la mañana, movilización que todos los días, en algún momento de la jornada, se puede ver allí frente a la sede del gobierno porteño. Está Claudio Slotnick, Carlos González Prieto y Damián Glantz. Damián, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Eduardo. Sí, de hecho, los docentes no solamente están cuestionando que en la ciudad de Buenos Aires se haya vuelto a las clases presenciales. De hecho, también lo que critican es que el protocolo sigue siendo el mismo protocolo que se aprobó en el verano, ¿no? Para temperaturas más altas, y que implican que tiene que haber mucha circulación de aire en las aulas, que termina siendo también una complicación adicional porque los docentes denuncian que pasan frío, al igual que los alumnos, y que eso no está resuelto, que entonces se suma a la presencialidad de las aulas que decidió el jefe de gobierno porteño el tema del protocolo. Así que hay varios motivos para esta protesta que están haciendo los docentes en la ciudad de Buenos Aires, pero no son los únicos docentes que están con protestas. También, y vos lo adelantabas, en Mendoza, algunos gremios de Córdoba también están cuestionando la decisión de las administraciones provinciales de haber decidido, en este contexto, en provincias donde también hay zonas en alarma, en estado de alarma epidemiológica, volver a las clases presenciales, algo que según el decreto de necesidad de urgencia debería restringirse. Sumémosle la provincia de Salta con situación complicada como no escapa al resto de las provincias. Y a juzgar por lo que dijo el presidente de la Nación, puso el ejemplo de Alemania, que con 150 casos cada 100.000 habitantes suspenden las clases. Me refiero al dictado de clases en las aulas. Y en Argentina los números dicen completamente algo diferente, ¿no? Ciudad de Buenos Aires con casi 1.000 casos cada 100.000 habitantes. La provincia de Buenos Aires, poco más de 700 cada 100.000. Eso describe un panorama completamente adverso. Ahora, se contrapone con los argumentos que brinda la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuando dice que la escuela no es un ámbito de contagio. Exactamente, y de hecho apuntan en especial con ese argumento al nivel inicial y primario. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires, a partir de hoy, las clases vuelven a la presencialidad para el jardín, la primaria y después los primeros y segundos años de la secundaria en forma bimodal, alternada algunos días sí y otros no, pero de tercero para arriba de la secundaria están con clases
a distancia, porque desde la Ciudad de Buenos Aires entienden que los que más le suman al movimiento son precisamente los adolescentes que sí toman el colectivo, que tienen que desplazarse distancias más largas para ir a la escuela. Así que lo que defienden es que como el jardín y la escuela primaria queda cerquita de la casa, es por eso que deciden esta apertura que, de vuelta, genera conflictos, como decías, con el gobierno nacional, pero también con los docentes, ¿no? Diego de Nicolás, allí en el lugar, describinos un poco más acerca de la situación que se vive. ¿Ha ingresado algún funcionario del gobierno? Lógicamente no va a tomar contacto con los que están marchando. Diego. Bueno, enseguida regresamos allí. A ver, veamos un poquito. ¿Se terminó el confinamiento estricto? El 9º día se cumplió ayer. Hoy empieza una nueva etapa que rige dentro del decreto con las medidas anunciadas por el presidente de la Nación desde el 22 de mayo. Lo concreto es que se vio mayor movimiento en las calles, circulación en cuanto al transporte público. Ya el transporte público desde temprano tenía una cantidad de pasajeros que no se vio la semana pasada en los 3 días hábiles que tuvimos. En cuanto a circulación de autos también, la circulación fue altísima, ¿no? Por lo menos es el reflejo de lo que vimos en los accesos e internamente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, incluso, Eduardo, según datos de la ciudad de Buenos Aires, hoy hay un 7% más de movimiento que hace 2 lunes. No comparemos con el lunes pasado porque era feriado, pero sí con el dato de hace 2 semanas. Es decir que hoy tenemos más movimiento que en lo que fue la semana también de ¿qué fue? La primera semana completa del estado de alarma en la ciudad de Buenos Aires. Así que hoy hay más movimiento que hace 2 semanas y también prácticamente lo mismo que hubo el lunes 17 de mayo en las autopistas, apenas un 2% o menos. Este es el estudio que hace la ciudad de Buenos Aires con el corte de las 12:30. Hasta las 12:30 la cantidad de autos que se habían movido en la ciudad. En cuanto a las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, ya se empezaron a hacer evaluaciones. La propia ministra de Educación, Soledad Acuña, marcó que los niveles de asistencia fue alto, lo que se observó por lo menos en la primera parte del día. Ya está con nosotros Maxi Montenegro. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí están Eduardo, las clases presenciales en el centro de la escena, ¿no? Sí, más allá de las clases presenciales, lo que decíamos como disparador de arranque es, evidentemente, se está en un momento crítico, en el peor momento de la pandemia, de la segunda ola. Evidentemente todos quieren abrir, toda la dirigencia política quiere a partir de hoy volver, por lo menos durante esta semana, a abrir a la fase anterior, que haya mayor actividad económica. Y la pregunta es, ¿cómo se frena esto? Porque hay un consenso muy notorio en la dirigencia política. El tema de las clases, si se quiere, es una discusión adicional que hay con algunos gobernadores. Ahora va a contar Glans, con Larreta, con Schiaretti, con el gobernador de Mendoza, con el gobernador de Salta. Pero el tema de fondo es que con una cantidad de contagios verdaderamente elevadísimo, récord, estamos en el peor momento de la segunda ola, y con terapias intensivas también en un nivel récord, se ha sobrepasado todas las previsiones de ocupación de terapia intensiva y en algunas regiones, como en el área metropolitana, siguen en un nivel muy crítico. Está claro que nadie recomendaría, o por lo menos en ningún otro país medianamente serio, con una situación económica distinta a la que vive la Argentina, recomendaría volver a abrir en este momento o estar en un proceso de apertura en este momento, como se está instrumentando. Pero bueno, es evidente que la Argentina no tiene resto, y lo habíamos dicho varias veces. Hay una situación muy frágil en lo económico. El ajuste que está llevando adelante el ministro Guzmán tiene muy poco margen de maniobra, más allá de la pelea interna dentro del Frente de Todos. Y eso ha llevado, junto con que es el año electoral, junto con que inexorablemente la gente necesita de alguna manera salir del agobio que significa ya más de un año de pandemia, a que estemos nuevamente con una apertura que, insisto, si uno ve los datos, y si querés ahora los analizamos en más detalle, no hay ningún elemento que justifique que la Argentina vuelva a un nivel de movimiento importante estos días, y la única esperanza que hay para frenar esto
medianamente rápido es la vacunación. Evidentemente ha habido ahora sí un stock importante de vacunas y se ha acelerado durante el fin de semana notoriamente el proceso de vacunación, pero bueno, es difícil que ese proceso de vacunación llegue a contrarrestar, por lo menos en el corto plazo, en las próximas 2 o 3 semanas, estos niveles muy, muy elevados de contagios. Fíjate, Eduardo, este es el promedio diario de la última semana, ¿no? Esto se mide por semanas y se ve cuál es el promedio diario de contagios. Bueno, la última semana, que ha sido una semana muy compleja para analizar desde el punto de vista de los datos, porque tuvo 2 días feriados, el lunes y el martes, pero una vez que si uno toma los últimos 7 días, ha bajado un poquito el número de contagios totales desde ese pico enorme que había la semana anterior, pero estamos en un nivel de contagios totalmente récord, inédito a nivel país, y claramente en una situación mucho más grave de la que se estaba incluso en el momento previo, 3 semanas atrás o 4 semanas atrás, cuando Alberto Fernández firma el decreto que establece restricciones a partir de las 8 de la noche y las que van a estar ahora vigentes en el área metropolitana y en otras provincias. Si uno mira lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, pasa exactamente lo mismo. La semana pasada, incluyendo esos 2 días feriados de lunes y martes, se bajó un poquito el ritmo de contagios respecto a la semana anterior, pero fíjate que la ciudad de Buenos Aires está nuevamente arriba de los 2.600 casos promedio diario, que es un nivel muy, muy elevado, está por debajo de lo que fue el pico de mediados de abril, pero de todas maneras en un nivel de contagios muy elevado. Exactamente lo mismo pasa con la provincia de Buenos Aires. La última semana ha bajado un poquito, alrededor del 10% los contagios en la provincia de Buenos Aires, pero se está en un nivel de contagios elevadísimo que evidentemente en otro contexto no llevarían a la apertura que se está produciendo desde el día de hoy hasta el viernes. Pero está primando la necesidad económica, está primando el año electoral, está primando este juego también de los políticos mirando las encuestas y viendo que hay una mayoría muy grande de la población que está desesperada por la situación económica y priorizando el tema económico a cualquier otro tipo de restricción desde el punto de vista sanitario. Si uno mira lo que pasa en el interior del país, de nuevo, fíjate que hay una pequeña baja en la última semana, en los últimos 7 días, insisto, con la salvedad de que ha sido una semana con 2 días feriados, pero el nivel de contagios diarios, más de 17.000 contagios diarios en 22 provincias, sacando Ciudad y Gran Buenos Aires, es elevadísimo. Y sobre todo, lo que genera mucha preocupación es que esta baja de contagios, a ver si podemos ver la siguiente placa, sí, por ahora no tiene un reflejo en lo que pasa en la terapia intensiva. Fíjate, la baja de contagios en la última semana se ha dado en la provincia de Buenos Aires, 8,6% contagios menos respecto a la semana anterior, pero una baja muy, muy chiquita, 7,4% menos en Ciudad de Buenos Aires, pero si uno toma las últimas 2 semanas todavía hay crecimiento. Lo mismo es en el total país de contagios, 7,8% de contagios menos, salvo algunas provincias como Tucumán y Córdoba, que muestran incluso aumentos de casos en la última semana y aún así están flexibilizando condiciones esta semana. En el resto del país se ha dado en la última semana una baja de contagios, pero muy menor, una baja de contagios muy moderada, que ojalá se consolide en el día de hoy o mañana o pasado, los próximos días. Puede haber todavía un impacto de las medidas de restricción duda que se tomaron la última semana, pero el dato más preocupante es este de las terapias intensivas, que decíamos no se va a reflejar ninguna restricción en el corto plazo, esto va a seguir creciendo, y efectivamente el dato de ayer, que ya se ha superado los 7.200 personas en terapia intensiva total país, muy por encima del pico de gente que estuvo internada en el pico de la primera ola. Y para que tengas una idea, desde el principio de abril se ha más que duplicado la cantidad de gente que había en terapia intensiva. Había menos de 3.400 personas en terapia intensiva, ahora hay más de 7.200 personas. Esto lamentablemente puede seguir creciendo en los próximos días,
Por eso insisto, me parece que se ha tomado más que nada una decisión política que es consensuada entre todos. Alberto Fernández, Kicillof, Larreta, los gobernadores, todos consideran que no había margen para seguir con una fase 1 de restricciones más importantes, más allá de que el fin de semana por 2 días se va a volver a esa condición. Y en todo caso están rogando que lo que se aplicó como fase 1 en la semana pasada, más algunos cuidados especiales esta semana, puedan tener algún impacto adicional sobre la curva y la aceleración de la vacunación, fundamentalmente. Por eso yo pongo en contexto la discusión después por las escuelas. Es obvio que si uno mira los parámetros internacionales, no hay margen en este momento para la presencialidad en las escuelas, pero así como todos los políticos en este momento dicen que no hay margen tampoco para volver a restricciones mayores y se empieza a abrir nuevamente todo, tampoco Larreta hace su juego propio y está abrazado a la presencialidad de las escuelas. Y no es el único, ¿no? Como te contaba Glass, también hay otros gobernadores que están en una situación tal vez igual o más difícil que Larreta. Es el caso de Schiaretti en Córdoba, o el caso del gobernador de Mendoza o de Salta, y aún así están con la demanda social de que se mantenga la presencialidad en las clases. Es así, y cuando vos hablás de cuándo se va a ver reflejado, todavía es muy pronto para que veamos reflejado los 9 días de confinamiento estricto. Como también es una carrera del día a día, ver qué va a pasar con estos 5 días de semiaperturas, ¿no? Porque no hay actividad plena en ningún rubro. Entonces, todos los días pasan a ser importantes. Y lo que marcaba de las terapias intensivas, ¿no? Números que no habíamos tenido hasta ahora, ni en la primera ni en la segunda ola, y con un porcentaje de ocupación que es preocupante a nivel país, y en el AMBA, bueno, ya lo señalamos desde hace varios días, ¿no? Sí, ha seguido creciendo la ocupación en Ciudad de Buenos Aires. Hay una gran cantidad de provincias, ahora las vamos a repasar con Glance, que por estos dos parámetros, cantidad de contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, más de 500 contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, están totalmente excedidas, empezando por la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Pero además, el otro parámetro, ocupación de más del 80% de terapia intensiva, también hay una gran cantidad de regiones que también están totalmente excedidas. Y bueno, uno lamentablemente ve que hay un proceso muy complejo también de decisiones desde el punto de vista político. Este pase de facturas entre el presidente y Larreta respecto a las clases. Yo creo que en este momento, insisto, desde el punto de vista objetivo, el tema de las clases no sería autorizado en ningún otro país. Y está bien el caso de Alemania, pero también pasó en su momento en Reino Unido o en otros países, las clases presenciales. Pero también es cierto que Larreta puede argumentar de que se vuelven a abrir hoy una serie de actividades que él está de acuerdo también con abrir, y las clases en el resto de los países suele ser lo último que se cierra, la presencialidad, y suele ser algo que acompaña a otros cierres más importantes. Por eso insisto, la pregunta en este momento es cómo se hace para evitar una catástrofe mayor, teniendo en cuenta que esto no solamente no pasó, sino que por lo menos lo que hemos visto en los primeros números de contagio, seguimos en el peor momento de la segunda ola de la pandemia de contagios y sin duda en el momento más crítico desde el punto de vista del sistema de salud. Si te parece, lo sumamos al doctor Tomás Orduna para trasladarle esto que estás mencionando. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Eduardo Battaglia, y Maxi ya lo está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Perfecto. Maxi. Perfecto, doctor. Gracias por atendernos, muy amable como siempre. Un gusto. Bueno, no sé qué evaluación hace usted un poquito de los números que estábamos repasando ahí. Tampoco se podía esperar en tan poco tiempo tener demasiada información adicional como para tomar una decisión. Pero no sé qué evaluación está haciendo de los números y en qué momento estamos, teniendo en cuenta que bueno, se vuelve por lo menos por estos 5 días a una fase 2 o fase 3 de apertura de actividades que hasta ayer estaban cerradas. Sí, bueno, evidentemente venimos de momentos muy duros toda la semana pasada, como ustedes estaban mencionando, dentro de lo que es esta segunda ola. Este es el segundo momento, similar a lo que pasó en la primera ola. Tuvimos un primer momento con fuerte impacto en el AMBA y un segundo momento que es el que estamos transitando, que si bien
sigue habiendo números importantes en el AMBA, con cierto amesetamiento o tendencia a bajar, porque de alguna manera algunos parámetros nos muestran un poco menos de tensión. Sin embargo, esto es lo contrario que está ocurriendo, como ustedes decían, insisto, en varias provincias, Córdoba y Santa Fe a la cabeza, pero también Tucumán, Mendoza, Neuquén, que tienen números muy importantes, no solo desde el punto de vista de la incidencia, sino cómo eso se refleja en casos graves e internaciones en terapia intensiva, en esto que es el segundo momento. Así que vamos a ver si ahora, a partir de este fin de semana que terminamos el día de ayer, es donde deberíamos comenzar a poder ver y evaluar cuál es el impacto de los 9 días que han transcurrido, habida cuenta que el periodo de incubación promedio es de 6 días y en esta semana tendríamos que ver cómo se traduce eso en una baja de casos, que todos deseamos que así sea, por lo menos para el área del Gran Buenos Aires. Hoy ya lo ha señalado el ministro Goyán, ellos tienen números que hablarían a favor, que comenzaron a ver, digamos, algunos elementos que permiten decir que hubo un impacto a favor dentro de lo que es por lo menos provincia. Doctor, evidentemente está bien lo que usted plantea, hay que ver los próximos 2 o 3 días a ver si se refleja el cierre más estricto de la última semana. Usted está evaluando que, yo decía, la dirigencia política también está viendo los límites de la realidad respecto a qué medidas se pueden tomar en este momento y qué no, y hay cierto consenso de que había que volver por lo menos esta semana a abrir, y el decreto presidencial dice el fin de semana nuevamente cierre estricto y después la semana siguiente volver a abrir a las actuales restricciones. Pero le quería preguntar respecto a cómo considera que puede evolucionar el sistema de salud, porque uno ve que están jugando con un margen muy pequeño. Primero, que esto es bajar los números de contagios desde niveles muy elevados, es decir, que lamentablemente Argentina va a seguir acumulando una cantidad de fallecidos enorme y prontamente se va a superar este año la cantidad de fallecidos que hubo durante todo el año pasado. Pero le preguntaba si va a ser necesario evaluar ciudad por ciudad la situación del sistema de salud, y en todo caso algunas ciudades tendrán que tomar sus propias decisiones de hacer cierres más estrictos si están desbordados. Sí, claro, eso es absolutamente necesario, que tiene que ver con aquella clasificación que en algún momento fue un semáforo con los 3 colores clásicos y que ahora tenemos 4 denominaciones porque se incluye la de alerta epidemiológico, y yo creo que hay que trabajar todo el tiempo a nivel de intendencias, no solo la provincia, porque dentro de una misma provincia puede haber diferentes niveles desde el punto de vista epidemiológico, por lo tanto, adaptar las medidas que hay que tomar a partir de este ampliado semáforo que hoy tiene 4 colores, si se quiere, con uno que podríamos denominar algo más que el rojo como morado, si me permite el término, y entonces adecuar entrada y salida de medidas restrictivas en función de esto, y dentro de esas medidas restrictivas, por supuesto que está el tema de la presencialidad escolar. Usted estaba mencionando, en muchísimos países de la Unión Europea, por ejemplo, con parámetros de alerta epidemiológica como los que estamos denominando ahora a varias ciudades en la Argentina, no solo habría medidas restrictivas como las que venimos teniendo en los últimos 9 días, sino que incluyen sin dudas el cierre de la presencialidad, habida cuenta de cuánto puede traccionar no lo que ocurre dentro del colegio o la escuela, sino en el movimiento periescolar que hace al movimiento de padres, de profesores, de maestros, de auxiliares, etcétera, etcétera, en torno a la presencialidad. Ahora, doctor, por supuesto esto es así y se ven distintos casos en el mundo, no solamente el tema de Alemania, sino también de otros países. Pero fíjese lo que era la mañana de Constitución, esas imágenes que veíamos era de la mañana de Constitución, gente que estaba saliendo obviamente del tren y del transporte público, de nuevo con mucha congestión, con mucha gente transitando. Y después está el tema de algunas provincias, Glan, no sé si es así, pero uno ve la curva de Córdoba, no sé si la podemos mostrar,
Pero Córdoba es una de las provincias que en la última semana siguió subiendo el número de contagios con algunos datos verdaderamente que ni siquiera se habían alcanzado en algún momento en la ciudad de Buenos Aires, y tienen más o menos la cantidad de habitantes que la ciudad de Buenos Aires, el total de la provincia. Fíjense, Córdoba sigue en el pico de contagios promedio diario, y tengo entendido, Glass, que también el gobernador Schiaretti es uno de los gobernadores que no solamente hoy vuelve a las aperturas que establece el DNU del presidente, sino que también mantiene el tema de la presencialidad escolar. Exactamente, Maxi, a partir de hoy, sobre todo porque además Córdoba, no toda la provincia, pero sí la capital provincial, está en estado de alarma. O sea, correspondía que en Córdoba capital las clases continuasen en forma a distancia, virtual, como fueron los últimos 3 días de la semana pasada, pero el gobierno provincial decidió abrir las aulas e ir en contra del decreto, Maxi. Sí, exactamente. Ahí el gobierno provincial dice que no tienen tanta ocupación en el tema de terapia intensiva, que está un poco por debajo, apenas por debajo del 80%, pero el nivel de contagios es creciente y en un número que es mucho más elevado, incluso de los picos que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Sí, de hecho, Maxi, la incidencia de casos en la ciudad de Córdoba, acumulado en los últimos 14 días, que es uno de los indicadores que se mira precisamente para ver cuando un lugar está en estado de alarma, el límite es 500, está en 1.392 en la capital provincial, muy excedido, casi triplicando el límite. Claro, los casos están por, digamos, la ocupación de camas por debajo del 80%, pero acá hay un dato muy importante. En el último decreto se cambió el criterio. Ya no son ambos indicadores, sino uno o el otro. O sea, si se supera el 80% de ocupación o la incidencia supera los 500 acumulados en los últimos 14 días, cualquiera de los dos casos se toma para determinar que una región determinada está en estado de alarma. Por lo tanto, le correspondía según el decreto, ahora el gobierno provincial decidió otra cosa. Doctor, ¿no tiene la impresión de que la dirigencia política ha pasado de un extremo al otro, ¿no? El extremo del año pasado era, bueno, cerremos, que hay consenso para que esto ocurra, y ahora, bueno, ven los límites de la realidad. El otro extremo es tratemos de mantener lo máximo posible que podamos la actividad económica, porque si no explota todo. Sí, yo lo que creo que hay que recordar es que COVID es una enfermedad que potencialmente para un 3 a 5% de las personas es muy grave. Y no solo es muy grave porque requiera de oxígeno, es muy grave porque 3 a 5% son los que van a requerir oxígeno en terapia intensiva con respirador, básicamente. Y una vez que una persona ingresa a una terapia intensiva, sabemos que probabilísticamente un 60% lamentablemente puede fallecer. Son cifras muy duras y no son para aterrar a la población, sino para que todos tengamos conciencia plena de qué implica tener un cuadro grave llamado crítico, en realidad, que requiere de terapia intensiva. Entonces, cuando uno quiere bajar fuertemente la incidencia de nuevos casos, es para evitar ese 5% promedio que van a requerir terapia intensiva con una muy alta letalidad. Si bien la letalidad global termina estando en términos de 2% del total de personas infectadas, la letalidad de quien entra a terapia termina siendo el 60%. Entonces son datos concretos. Yo creo que lo que está mostrando Córdoba es que está en un momento muy álgido. Su compañero mencionaba cuál era la incidencia por arriba de 1.500, ¿verdad? Por 100.000 personas. Es un número brutal. Y a veces ustedes saben que 79%, 82% de ocupación de camas de terapia es un sub y baja que lo da 1 o 2 pacientes más menos. Por lo tanto, yo creo que hay que recordar eso, que ahora no es tener los dos parámetros, sino que con cualquiera de los dos parámetros se define como alerta epidemiológica ese lugar. No es lo mismo para toda la provincia de Córdoba, sin duda, por ahí en Tras la Sierra no están de la misma manera, o en la zona de Mar Chiquita, San Francisco tampoco, pero la ciudad capital está en una situación muy difícil y esto lo sabemos por todos los colegas con los cuales interactuamos permanentemente. Ahora, doctor, ¿qué uno escucha al gobierno de la ciudad, ¿no? Puntualmente a la ministra de Soledad Acuña, sí, a Soledad Acuña, incluso lo han hecho en un comunicado, donde dicen, tenemos datos que movilizamos 700.000 personas cuando abrieron las aulas
y solo se contagiaron el 0,17%. Se escudan en los datos. ¿Qué son? ¿Datos cuestionables estos? ¿Cuál es la respuesta a esto que afirman en la ciudad como respaldo a por qué creen que las clases deberían permanecer al menos en modelo mixto, ¿no? Bueno, habitualmente cuando se habla de un porcentaje de incidencia son solamente los sintomáticos y básicamente se trabaja sobre alumnos. Todas las otras personas que han tenido que movilizarse por la presencialidad no son contempladas. Esto es, yo tengo que sumarle al movimiento de niños de lo que sería preprimaria y primaria, tengo que sumarle cuántos maestros, cuántos auxiliares, cuántos administrativos, cuántos proveedores de escuela, cuántos padres, madres, abuelos... Sí, ellos ponen a los maestros. De hecho, el 60% de los contagiados son maestros. Ponen alumnos y maestros y dicen 0,17% de los contagios se dio entre esas 700.000 personas que se movilizaron. Está bien, lo que pasa es que la inmensa mayoría, probabilísticamente más del 90% de los niños, no tienen cuadro clínico, por lo cual no se está haciendo un monitoreo que yo sepa de manera amplia con todo lo que implica una escuela en todo su número grupal, como mencionaba, niños, maestros, profesores, auxiliares y a todos los que se movilizan como familiares para ir a la mañana o a la tarde y después ir a volver a buscar a los chicos, una parte de ellos en transporte público, es decir, el movimiento que generan tener chicos en una escuela desde el punto de vista presencial es mucho más allá, incluso maestros y niños. Y con respecto a los sintomáticos, vuelvo a decir, el punto está cuántos niños son asintomáticos portadores potenciales. Esto ya se ha evaluado. Yo creo que es un tema que, vuelvo a insistir, ustedes lo han mencionado, en muchos países de la Europa occidental fue un parámetro importante el cierre y apertura en función, digamos, de la incidencia importante de casos para ponerle un coto. Después, las opiniones pueden ser diferentes, pero hay trabajos que hablan que la presencialidad es un factor que incide. Y lo otro es que los números han sido muy poderosos también en Cava en las últimas 2 semanas. Habíamos logrado bajar a una media de 2.000 casos día y llegamos después arriba de 3.000 en los últimos 10 días. O sea, nuevamente hubo un aumento importante. Vamos a ver qué pasa en esta semana donde se va a volver a la presencialidad, pero el tema está si esto puede desnivelar lo logrado con los 9 días previos. Lo veremos. Doctor, gracias, muy amable como siempre. Que estén muy bien ustedes. Buena tarde. Gracias, ahí estaba el doctor Orduna. Eduardo, claramente después va a explicar Glantz el tema de, insisto, de otros países que han manejado esta segunda ola, no la primera, pero la segunda, correctamente, obviamente Reino Unido, Alemania, que le han sumado, sobre todo Reino Unido, no solamente un aluvión de vacunas, porque ha sido uno de los países también que estuvo en el centro de la producción de vacunas, sino también restricciones mucho más duras, pero para hacer eso pudieron financiar a los sectores que cerraron. Hoy se conoce que Alemania recién después de 7 meses está reabriendo los bares que estaban totalmente cerrados, o Reino Unido también ha tenido restricciones por sectores muy, muy duras, pero ha tenido una cuota importante de recursos públicos para la segunda ola de asistencia directa a esos sectores, y eso ha facilitado y ha permitido que pudieran de alguna manera enfrentar mejor esta segunda ola. Argentina está en el peor de los mundos, no solamente vino lento todo el tema de las vacunas, recién ahora se está acelerando, sino fundamentalmente la situación económica sigue muy, muy frágil y a diferencia del año pasado, ha sido muy poco, venimos contando lo que se ha puesto sobre la mesa en términos de asistencia a sectores económicos, muy poco lo que se quiere poner y por eso la opción ha sido, aún en este momento tan difícil, reabrir actividades económicas. Sí, y lo que marcabas con respecto al plan de vacunación, este fue el primer fin de semana donde se vacunó a esa velocidad, ¿no? Con más de 150.000 dosis, tanto sábado como domingo. Y por otra parte, lo que decía el doctor Orduna en su conclusión, cuando se refería a esta semana, pasa a ser clave el día a día para ver el comportamiento de la gente y los primeros resultados que vamos a obtener del confinamiento. Maxi, si te parece, vamos al móvil. Está Leo Godoy en Morón para ver también de qué manera reacciona la gente en este primer día de aperturas. Leo.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo, Maxi? Buenas tardes. Estamos en este centro comercial más importante de la zona oeste, donde sí se ve claramente un aumento en la circulación de personas. Estamos a una cuadra de la estación. Aquí también es una zona donde se produce mucho intercambio. Gente que llega a la estación del tren y luego toma el colectivo, como también viene de la zona de La Matanza, llega hasta este lugar para bajarse de los colectivos y tomar el tren. Bueno, van a ver la fila, hay mucha demanda del transporte público. Allí donde Marcelo les está mostrando en este momento hay una fila de por lo menos entre 10 o 15 personas esperando el colectivo, y así se repite en cada una de las cuadras esta situación. Hay como bastante demanda. Eso nos da cuenta de que toda la actividad aquí en la zona se ha vuelto digamos, muy activa. Y también otra cosa que vamos a mostrarles es aquí sobre la vereda, bueno, que obviamente están abiertos todos los comercios que tienen que ver con lo formal, pero también con la informalidad, ¿sí? En ambas veredas van a ver que están los comercios abiertos, todos con sus protocolos, pero también están Mucho puesto, ¿no? Callejero. Aquellos vendedores que tienen sus puestos, exactamente, aquellos que tienen sus puestos que también están aquí en la zona. Y en cuanto a los comerciantes, ¿has podido hablar con alguno de ellos para saber en esta primera parte del día al menos cómo va la venta? Mira, lo que nos dicen es que hay menos movimiento del habitual aquí en la zona de Morón, pero igual de a poco se va reactivando, y sin duda quienes no pudieron comprar en los días del cierre, digamos, que se produjo la semana pasada, hoy vinieron y un poco se reactivó durante estas primeras horas. Se activó un poco más lo que tiene que ver con las ventas. Pero dice que vienen muy bajo con respecto a lo que es la habitualidad aquí en esta zona muy comercial del oeste. Repasemos a ver con las imágenes, Eduardo, si te parece bien. Sí, claro. Ahí estamos viendo un centro comercial ahí en Morón. Si Glance puede puntear rápidamente qué es lo que está autorizado nuevamente a partir de hoy hasta el viernes y después desde el lunes hasta el otro viernes. ¿Qué es lo que se autoriza nuevamente en términos de circulación? Pues Maxi, para toda el área metropolitana que está en el estado de alarma, recordemos, comencemos a repasar antes alto riesgo, ¿no? Que es gran mayoría del país, con la circulación que se restringe de 0 a 6. Por otro lado, las reuniones quedan prohibidas en lugares cerrados, pero se habilitan hasta 10 personas al aire libre. Los locales que siempre permanecen cerrados en esta etapa son los cines, los teatros, los clubes, los gimnasios, casinos, bingos, discotecas, también los salones de fiestas, peloteros. Y por otro lado, la gastronomía vuelve a abrir en esos lugares, pero hasta las 23 horas y con un máximo de 30% de aforo. Pero no es esto lo que ocurre. Esto es en el resto. Claro, en zonas, Maxi, donde no están en estado de alarma, que ahora vamos a repasar, que hay en total, Maxi, hay 13 provincias con zonas en estado de alarma, que incluye, por supuesto, a toda el área metropolitana de Buenos Aires. El alto riesgo es la categoría previa a esto, a la alarma, como estamos transitando, por ejemplo, en el área metropolitana, donde el horario restringido vuelve a ser de 20 a 6, o sea, no se puede circular a partir de esa hora, salvo esenciales y con permiso de circulación. De acuerdo a lo que determina el decreto presidencial, se suspende la presencialidad de la educación. Después, ahora vamos a entrar en detalle cuáles son las provincias que no están atendiendo a esta restricción. Después, las reuniones quedan prohibidas tanto en lugares cerrados como al aire libre. Por otro lado, también hay locales comerciales que permanecen cerrados, recordemos también, como los otros, cines, restaurantes, bares, y que solamente puedan atender en esta zona la gastronomía, pero para delivery o takeaway. O sea, en el área metropolitana, los bares y restaurantes continúan sin poder atender clientes ni dentro de los locales, ni tampoco, Maxi, en la vereda o en las terrazas. Eso permanece así hasta, como mínimo, el próximo 11 de junio, cuando se conozca después el próximo decreto. A ver, discúlpame, porque acá dice habilitan bares y restaurantes al aire libre. Estamos poniendo ahí en el graph. Esto no es allí, digamos. No, recordemos que en el estado de... O sea, solamente es los otros hasta 30% de aforo. No, es al aire libre, Maxi, sí, en el área metropolitana, no en el interior, ¿no? Y de todos modos, a partir de las 19, solamente takeaway y delivery. Recordemos que el horario
de atención al cliente en la Ciudad de Buenos Aires, en toda el área metropolitana, es hasta las 19 horas en el estado de alarma. Todos los comercios tienen que cerrar la atención al público a las 19 horas y después continúa el sector gastronómico con takeaway o el delivery para la cena, digamos, el horario de la cena. Ahora, atención, O sea porque... que vamos a ver un poco las imágenes se veían antes de la última restricción, digamos. Es decir, bares, restaurantes con mesitas afuera, hasta las 7 de la tarde que tiene que cerrar todo. Pero esas imágenes se van a volver a ver. Lo que pasó hasta Ahora, el 21 de ¿cuál mayo, fue hasta el viernes 21. Hasta el viernes... 21 de mayo. Claro, lo que habíamos visto hasta el viernes 21 de mayo. Ahora, ¿cuáles son entonces los que hoy, a partir de hoy vuelven a alarma, además de Ciudad y Gran Buenos Aires? ¿Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en Rosario o en Córdoba capital? Exactamente. En total hay, de hecho, departamentos de 13 provincias. Por ejemplo, en la Patagonia, en la zona de Neuquén y el Alto Valle de Río Negro. En Mendoza, todo Gran Mendoza, los 6 departamentos de Gran Mendoza. Pero también hay zonas que están en estado de alarma en Santiago del Estero, en Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe, digamos, en total, y también en Salta capital. En total hay 13 provincias que tienen zonas, no toda la jurisdicción, pero zonas en estado de alarma, y de hecho el conflicto con las escuelas por ahora está en 4 de esas jurisdicciones en donde decidieron no atender a la recomendación presidencial, sino, de hecho, a partir de hoy volver a abrir las escuelas, ¿no? Además de la reta, están en conflicto con, es decir, lo que dice Alberto Fernández respecto a que están jugando con fuego y que el fuego va a quemar a la gente si se habilitan la presencialidad de las escuelas, no solamente es para la reta, sino también es para Schiaretti y para quién más. Y para Suárez. Para Suárez de Mendoza y para Sáenz de Salta, que de hecho venían ya confirmando la presencialidad en las aulas. Salta y Gran Salta no estaban incorporadas hasta el fin de semana en estado de alarma sanitaria, pero con el corte que hizo el Ministerio de Salud el sábado a la noche, también Salta quedó incorporada. Por lo tanto, hay 4 gobernadores que hoy están desoyendo la recomendación presidencial y que les cabe esta frase del presidente que podemos repasar, que dijo hoy esta mañana en declaraciones radiales, donde dijo: todo esto es jugar con fuego y lo que lamento es que el fuego va a quemar a la gente, a los argentinos y a las argentinas de esos lugares, refiriéndose, claro, a estas 4 provincias donde hay clases, a pesar de que el decreto indica que no debería haber. Sí, yo agregaría, Maxi y Damián, también a Jujuy, Misiones, Tierra del Fuego, que están con situaciones distintas, pero tampoco tienen definido un cierre estricto de la educación. Agregaría a ese lote, no con una posición tan clara como tiene Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, pero son provincias que tampoco están tan alineadas con Alberto. Bueno, de todos modos hay un caso particular, por ejemplo en Corrientes, donde toda la zona de Paraná está incluida en el estado de alarma. El gobernador Valdés decidió hoy que las clases permanezcan virtuales. Y de hecho hubo una discusión durante el fin de semana, pero ahí tenemos un gobernador opositor radical que correspondía las clases en una zona de la provincia, digamos, mantener las clases virtuales, y decidió el gobernador acompañar la medida del gobierno nacional. O sea, no todos los opositores tomaron la decisión que tomó el jefe de gobierno porteño, pero sí está claro, los 4 distritos que mantienen las clases presenciales no son gobernadores que pertenezcan al Frente de Todos. O sea, ni Larreta, ni Suárez, ni Sáenz, que es una suerte de masista, pero que tiene una alianza bastante amplia en la provincia de Salta, pero no es del Frente de Todos. Y el otro, el gobernador de la provincia de Córdoba, Schiaretti, que no es del Frente de Todos y está, de hecho, marcando cada vez más distancia en las últimas semanas. Eduardo, ¿te parece que hablemos con alguien con el tema de la asistencia económica, que yo insisto, sigue siendo muy menor en relación a lo que había el año pasado, pero bueno, están en un momento en el cual entre un poquito que pone el gobierno nacional, un poquito que pone la provincia, un poquito que pone la ciudad de Buenos Aires, tratan de armar mínimamente un paquete de asistencia que, insisto, es muy menor a lo que había el año pasado. Perfecto. Está José Luis Justi, ministro porteño de Desarrollo Económico. ¿Qué tal, Justi? ¿Cómo va? Buen día. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Maxi te está escuchando.
Sí, ¿qué tal? Maxi, ¿cómo estás? Sí. Bueno, a ver, tengo entendido que la ciudad también ha hecho algunas exenciones de ingresos brutos y demás, pero decíamos, hay una situación muy crítica desde el punto de vista económico y evidentemente la ciudad y otras jurisdicciones están optando por la apertura ante la imposibilidad de poder asistir un cierre mayor de otras actividades. Nosotros trabajamos muchísimo por la apertura, por tener la menor cantidad de restricciones posibles, siempre cuidando obviamente la cuestión sanitaria. El año pasado fuimos la primera jurisdicción que tuvimos un plan de reapertura que fuimos aplicando ya desde julio del año pasado en forma gradual. Y obviamente ante estas nuevas restricciones que se dieron en estos últimos días, el jefe de gobierno se comprometió a volver a la situación previa en el día de hoy y lo pudimos cumplir, básicamente por el compromiso de la ciudadanía, pero también porque hay un trabajo muy fuerte desde el punto de vista sanitario en tener la mayor cantidad de testeos posible. La ciudad ya hizo más de 3,5 millones de testeos, de manera de poder descubrir quiénes son los asintomáticos y poder aislarlos. Trabajamos también con el sector privado y dentro del sector público para ampliar la oferta sanitaria, sobre todo en camas de terapia intensiva. Y por último, y lo más importante quizás, tenemos el 95% de las vacunas que recibimos que se aplican inmediatamente en la ciudad, que se aplican a las personas que corren mayor riesgo, y esto más el compromiso de cumplir con las normativas y con las restricciones por parte de la gente es lo que garantizó que hoy podamos abrir, obviamente cuidando todos los protocolos, tanto en el comercio, que vuelve a tener gente adentro, la industria que vuelve luego de 9 días a tener actividad, lo mismo que en la construcción, y como vos decías, la gastronomía que está teniendo un momento muy crítico, pero bueno, empezamos a abrir y espero que efectivamente sea la de la semana pasada haya sido la última restricción tan fuerte. ¿Ustedes tienen números de cuántos locales gastronómicos o comercios han cerrado en el último año? Sí, en el año 2020, obviamente producto de la crisis, de la cuarentena que se extendió tanto tiempo, aproximadamente 15.000 comercios cerraron en la ciudad de Buenos Aires, habían cerrado 20.000, pero en el transcurso de lo que fueron los últimos meses del año y los primeros de pudieron reabrir aproximadamente 5.000 comercios, por lo que queda un volumen de 15.000 comercios que han cerrado. Calculamos que de esos 15.000 comercios, aproximadamente 2.000 comercios pertenecen al área gastronómica. Y eso, la verdad que uno lo ve el esfuerzo que todos hacen para evitar el cierre definitivo. Desde la ciudad les dimos algunos alivios. El año pasado también el ATP funcionó como un salvavidas para poder llegar, y desde la ciudad volvimos a darle este año ingresos brutos. Le sacamos algunas restricciones que tenían para que puedan atender en las veredas y en los parques, y eso ayudó a que puedan llegar hasta acá. A ver, una crítica que hay este año, obviamente al gobierno nacional, es que el ATP era mucho más importante de lo que hoy es el Repro 2, ¿no? El ATP cubría el doble, hasta 2 salarios mínimos, el 50% del salario. El Repro 2 ahora recién ampliado cubre un salario mínimo y además el ATP era mucho más fácil de gestionar y se otorgaba una cantidad mucho mayor y más automáticamente. Pero también hay críticas, por ejemplo, al gobierno de la ciudad respecto a que, bueno, están dando ahora algún tipo de ayuda con el tema de ingresos brutos, pero si la gente no factura, digamos, ingresos brutos mucho no lo va a ayudar, que está faltando ayuda directa, como en algún momento hubo más agresivamente el año pasado, de todas las jurisdicciones, créditos blandos, subsidios y demás. Sí, te cuento. Efectivamente, lo que vos decís, hasta el mes de marzo
hay que ver en esta nueva etapa, pero hasta el mes de marzo solo 3.000 empresas de la ciudad de Buenos Aires habían podido llegar al Repro. Hay que ver ahora con este Repro 2, como lo llaman, si efectivamente van a poder llegar más empresas. Nosotros estamos generando una mesa de ayuda para la PYME, para ayudarlos con los trámites, para ver en qué es lo que están fallando, de tal manera de que puedan acceder a ese beneficio. Y nosotros estamos dando créditos subsidiados justamente a partir de esta semana a una tasa del 21% que va a empezar a dar el Banco Ciudad a partir de esta semana. Entendemos que estamos hablando con la Cámara de Gastronómicos algún pedido directo, algún subsidio para alguna porción específica, pero vos sabés que la ciudad tiene problemas presupuestarios que fueron agravados por el recorte de la coparticipación, pero sin embargo, a pesar de eso, también las exenciones impositivas dejan de generar ingresos para la ciudad. Pero bueno, seguimos trabajando, ya te digo, con el crédito subsidiado a una tasa del 21% y también estamos trabajando para el sector gastronómico en particular un esquema de ayuda específico. Esta semana también entró a la legislatura el proyecto para que no paguen ni ABL ni ingresos brutos los gimnasios, los espacios culturales y los espacios de eventos, los salones de fiestas. Son todos alivios que hacen una situación muy difícil que está pasando, que entendemos que es una situación mundial, todo el mundo lo sabe, pero que bueno, cuando vos hablás con cada gastronómico, con cada dueño de cada espacio de eventos, entendés que está pasando una situación compleja y tratamos de ayudar desde la ciudad con lo que efectivamente podemos. ¿Durante cuánto tiempo, ministro, el pago de ABL queda suspendido? Es durante 3 meses. 3 meses. Es durante estos 3 meses y ante estas nuevas restricciones que en el caso de ellos empezaron a generarse a partir de principios de abril. Bien, no es horaria, pero el tema de la presencialidad en las clases, que sigue generando polémica y que la reta lo ha tomado como una bandera política, no puede poner en riesgo que si no bajan sustancialmente los contagios, después haya que cerrar a otras actividades económicas en las próximas semanas. Maxi, no lo veo como una bandera política. Pasan dos cosas, todos los estudios de UNICEF, de UNESCO, marcan lo que significa que los chicos no tengan presencialidad en términos de lo que es el futuro de esos chicos, en términos de lo que es la salud mental, en términos de lo que es su aprendizaje. Yo no lo veo como una bandera política y particularmente en nuestro distrito lo que tiene que ver con el uso del transporte público, que a lo mejor en otros distritos es importante en términos del uso de la educación. En la ciudad eso no pasa. En la primaria es nulo el uso del transporte público, en la secundaria es un poco mayor, por eso la bimodalidad para primero y segundo año y la virtualidad para tercero, cuarto y quinto, pero me parece que en ese sentido no le queda clarísimo en la ciudad que la presencialidad, que efectivamente haya educación presencial en la ciudad, para nada implica un mayor riesgo de contagio que cualquiera de las otras actividades. Justi, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba el ministro de Salud. Muchísimas gracias a ustedes. De la ciudad de Buenos Aires. Me estaba viendo ahí la imagen de... ¿Eso es Morón? ¿La cámara la tenemos en Morón? Sí. Morón, centro comercial. Esto es lo que va reflejando un poco el mediodía, las primeras horas de apertura de algunos comercios, básicamente los no esenciales y las mesas que empezaron a aparecer en algunos locales de comida, claro, aprovechando esta apertura no plena, ¿no? Muy parcial. Y recordemos que los locales no esenciales además ahora pueden vender en la puerta, ¿no? Hasta ahora solamente en estos últimos 9 días, los días que son hábiles, ¿no?, pudieron vender solo si lo hacían por medios electrónicos. Otra de las cosas que cambia a partir de hoy es que pueden vender también en la puerta. La recomendación era que no se permitiese en estado de alarma que ingresasen los clientes a los locales, pero sí pueden vender al que aparece en la puerta. No le quería decir nada a Justi, porque estábamos viendo las imágenes de Morón y obviamente eso es el Gran Buenos Aires, pero la misma imagen de manteros y demás vendiendo se ve ahí en la avenida Corriente y en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires, pero evidentemente también desde las autoridades, tanto de la ciudad como obviamente también del Gran Buenos Aires, la idea de que la gente venda donde pueda, más allá de las normativas, ¿no? Porque no hay controles del comercio
ahí en la calle, ¿no? Ven que hay una situación muy crítica desde el punto de vista económico y en todo caso las autoridades ahí miran para otro lado, pues no tienen con qué asistir a esos sectores. Sí. ¿Te parece, Eduardo, que repasemos con Slotnick a ver rápidamente qué medidas económicas hay de ayuda a distintos sectores? Y después, si querés, nos metemos un poco en el tema político, también los cruces entre Macri, Alberto Fernández y el protagonismo que está teniendo últimamente Carrió también dentro de Juntos por el Cambio. Perfecto, y en un día clave porque hasta mañana hay tiempo para inscribirse en el repro, ¿no? Claro, claro. Bueno, damos un repaso, trajimos un repaso de las medidas de respaldo, de ayuda que hay en medio de la segunda ola, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Es importante el tema del repro 2, porque mañana termina la inscripción para las empresas, para pagar los salarios de mayo que se van a hacer efectivos en los primeros 10 días del mes que viene, el mes que empieza mañana, junio, recordando que lo que cambió fue que los sectores críticos, como por ejemplo el turismo, como por ejemplo los gastronómicos, van a percibir 22.000 pesos por cada trabajador. Me cuentan del Ministerio de Trabajo que hay una gran demanda, una ola de inscripciones. Vamos a ver cuántos quedan. Venimos del mes previo con 400.000 beneficios. Veremos si esa cantidad de beneficios, si bien con un monto más acotado de lo que era la ATP el año pasado, la mitad, bueno, llega justamente a más gente. Pero bueno, mañana es el último día. El otro beneficio que está disponible es el de la tarjeta alimentar, que esto ya fue anunciado en su momento por el gobierno. Se termina de cobrar mañana, a través justamente de manera electrónica, son entre 6.000 y 12.000 pesos. Con lo cual, bueno, es importante que la gente sepa que mañana se termina con este incremento que hubo de 9.000 a 12.000 para algunas madres justamente que tienen 3 hijos o más. En el ámbito también de las empresas está la exención a nivel nacional de las contribuciones patronales para empresas que reciben el repro, o sea, aquellas que son beneficiadas con el repro a su vez no pagan contribuciones patronales que están suspendidas. Todavía no hay una fecha hasta cuándo va a estar este beneficio. Se supone que mientras esté el repro vigente y la pandemia va a seguir eso activo. A ver, pasemos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué beneficios están abiertos? Bueno, recién ahí Justi decía, hay un proyecto de ley con exhibición de ingresos brutos y ABL a los sectores críticos, como por ejemplo gastronómicos, hoteles, el turismo, los gimnasios, los salones de fiesta y la cultura. Esto se aprobaría inmediatamente, entraría en vigencia ya en el mes de junio. Concretamente habló de un plazo de 3 meses. Claro, digamos, la mayoría de las medidas tienen vigencia 90 días como máximo, entre 60 y 90 días. También está abierta una moratoria impositiva, esto ya para particulares también, ABL y patentes, para comercios y para particulares. Pero acá está la cuestión, son deudas de entre enero de 2019 a octubre de 2020. ¿Por qué? Porque a partir de noviembre fue que se dio la apertura de las economías, de las actividades, con lo cual hubo mucha gente que tal vez tuvo problemas desde marzo, en los últimos meses, marzo, abril, a medida que fue justamente creciendo la segunda ola, que tuvo problemas, pero no está incluida en esta moratoria y hay tiempo para inscribirse hasta el 30 de junio, o sea, un mes más, pero acotados a deudas de hasta octubre de 2020. Y ahora en la provincia de Buenos Aires, y veremos que hay una novedad ahora en las placas que trajimos, por un lado tiene abierta una moratoria de impuestos a aquellos patrimoniales con deudas hasta diciembre de 2020, acá tampoco entra aquellas personas o incluso comercios que hayan tenido problemas en los últimos meses. Se suspendió ingresos brutos a los sectores críticos, esto tiene vigencia hasta septiembre de este año, o sea, si alguien tiene, digamos, paga ingresos brutos, obviamente, en medio de la segunda ola, no paga el impuesto hasta el mes de septiembre. Obviamente después dependerá del gobierno extenderle el beneficio o no. Ahora viene una novedad, que esto podría anunciarse, me cuentan, en las próximas horas, y es que se está analizando un aporte no reembolsable en total por 2.000 millones de pesos a los sectores críticos más afectados, por ejemplo, transporte escolar, los salones de fiesta, los gastronómicos, los bares, los gimnasios. Esto podría ser parte de un anuncio que se viene en esta misma semana y veremos de qué se trata, porque está el monto global
2.000 millones de pesos, pero no está que no, el no parece un detalle. monto muy sustancial, hay que ver cuánta gente puede ingresar, Claro. cuántas empresas pueden ingresar, pero no es un monto muy sustancial. Claro, y veremos, por eso hay que ver, está la definición de cuál es el universo de comercios que lo pueden recibir, pero no está el número total de gente justamente y por el monto que recibiría directamente este aporte no reembolsable. En un ratito vamos a contestar algunas preguntas porque siguen llegando mensajes de gente que dice que tiene créditos personales con deudas del año pasado, de abril y demás, y que las cuotas le están llegando ahora actualizadas y no pasaron al final del crédito como se establecía el año pasado, ¿no? Que era uno de los beneficios, Claro. que creo que estuvo vigente hasta diciembre pasado. Este tema de refinanciación de cuotas, pero ¿qué está pasando exactamente? Te voy a pedir, Claudio, en un ratito que lo aclare. ¿Qué pasa con esos créditos personales? Creo que también pasaba con los créditos hipotecarios, bueno, con distintos tipos de créditos que si uno no paga la cuota pasaba al final del crédito y parece que muchos bancos están enviando las cuotas impagas actualizadas para pagarlas ahora. Y también muchos mensajes con el tema Córdoba respecto a las terapias intensivas, que parece que están bastante también saturadas, pero que el gobierno provincial va aumentando permanentemente las camas, entonces la estadística muestra que no superan el 80%, pero que en realidad eso es una cuestión de cómo se está manejando la información en Córdoba. ¿Te parece que hablemos de Brasil, Eduardo, de lo que está pasando en Brasil y sobre todo de esta noticia de que la Argentina no va a ser sede de la Copa América? Nosotros tenemos que decir que hace rato que decíamos que era una imprudencia total que Argentina sea en este contexto como mensaje, ¿no? Más allá del impacto que podía tener, que sea sede de la Copa América. El presidente seguía insistiendo con que sí, que la Argentina iba a ser sede de la Copa América. Bueno, finalmente, no sé si fue el gobierno el que aceptó bajarse, Sí, o directamente concretamente el gobierno. No va a ser la Argentina sede de la Copa América. Sí, concretamente el gobierno, hoy lo confirmaba Matías Lamens también, era lo que marcabas vos recién, ¿no? Algo completamente ilógico en medio de la segunda ola de coronavirus, con este nivel de contagios, y no por lo que hubiera representado un peligro en cuanto a la burbuja que se armaba para recibir a las elecciones, sino por lo que refleja también eso en términos del gesto, ¿no? Del gesto que resulta para el resto de la población que está haciendo un esfuerzo grande. Carlos, a ver. Por supuesto, está diciendo que hay que mantener las clases virtuales, no presenciales y demás, y vas a organizar la Copa América. Por eso nosotros fuimos muy críticos respecto a esa actitud que tuvo el presidente en cada reportaje, en el cual seguía sosteniendo que la Argentina iba a ser sede de la Copa América, que era una buena oportunidad y demás. Bueno, si fue una decisión del gobierno, bienvenida sea. Si fue una decisión de la Conmebol, también bienvenida sea, porque era verdaderamente bochornoso que la Argentina pudiera ser en este contexto sede de la Copa América. Ahora, eso va a ocurrir en Brasil. Sí, en realidad, Maxi, el que lo comunica es la Conmebol. ¿Qué pasó? Desde el gobierno empiezan durante todo el fin de semana a dar señales que la Copa América no se iba a jugar en Argentina. Recordemos, se iba a jugar en Colombia, después con todo el desmadre, no solamente por lo sanitario, sino por lo político en Colombia. Colombia pide posponer, la Conmebol dice no vamos a volver a posponer, y ahí aparece la opción de Argentina. Vienen avanzando con Argentina, el gobierno argentino en principio estaba de acuerdo con que la Copa América se juegue aquí, iba a ser casi una realidad, pero durante el fin de semana desde el gobierno empezaron a decir que no caminaba. Y realmente termina en la opción menos pensada. Sin que nadie lo baraje como posibilidad, sale la Conmebol a declarar que se va a hacer la Copa América en Brasil, donde los índices, bueno, ya los conocemos, los hemos visto hasta el cansancio, incluso aquí en el programa, ¿no? Eduardo. Sí, en el medio quedó Estados Unidos y Chile, ¿no? Que se barajaban también como opciones. Estados Unidos muy lejana y Chile parecía la más potable, pero también quedó allí, solo en un rumor y en una especulación. Y hay las dudas de cuáles serán las sedes, ¿no? Porque veremos qué sedes se eligen finalmente, porque... Tenemos a alguien, Claudio, sí, para poder hablar. Eleonora Gosman ya está con nosotros. ¿Qué tal, Eleonora? Te escucha Maxi. Hola, Max, ¿cómo estás? Eleonora, ¿cómo andás? Bueno,
¿Cómo se tomó en Brasil esto de la organización de la Copa América? ¿Una buena noticia, una oportunidad desde el punto de vista económico, o es una especie de broche de oro de Bolsonaro de lo que ha sido también un manejo muy malo por parte de Bolsonaro de la pandemia? Bueno, justamente creo que está dando el clavo, ¿no? Este es el broche de oro, como dijiste vos, de Bolsonaro y su manejo sobre el tema de la pandemia, ¿no? Es muy criticada la decisión de Bolsonaro, que le dio la señal verde a este proyecto de hacer la Copa América en Brasil. Encima tienen dos sedes que son terroríficas. Una es Manaus y la otra es, la otra es Brasilia y también Recife. Con lo cual te podés imaginar que son los estadios que dicen que están mejor para la Copa. Entonces te podrás imaginar lo que significa desde el punto de vista de contagio. ¿Qué dicen los especialistas de esto? Muy claro. Dicen que el gran riesgo que esto genera, además de ser muy crítico, ¿no?, es, por un lado, el aumento de viajes dentro del país. Después, la importación de nuevas variantes que vienen con los turistas que supuestamente irían a ver los partidos, ¿no? Y finalmente esto implicará un aumento en la tasa de contagios. El problema es que Brasil sigue siendo un país que tiene un altísimo número de casos y que además tiene más de 2.000 muertes por día, o sea que todavía el número de muertes es muy elevado. Con lo cual, esto es realmente insólito, aunque se puede entender desde el punto de vista del proyecto político de Bolsonaro, claro está, ¿no? Fue recibido por los medios locales, no sé, los principales medios, Folha de San Pablo, Globo y demás, con críticas al presidente o como una movida de Bolsonaro que tuvo mucho oportunismo, si se quiere, político y también desde el punto de vista económico? No, mirá, fue recibido con muchísimas críticas. Por empezar, hay que recordar que en Brasil existe en este momento una comisión parlamentaria que investiga la conducta del presidente y de sus ministros durante la pandemia. Entonces, justamente por la presunción de que el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal ha sido muy errada, ¿sí?, muy equivocada. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, o sea, esto lo que hace es añadir más leña al fuego, obviamente, ¿no? Es un indicio más de la poca importancia que Bolsonaro le está dando al tema. Es evidente eso. Entonces, bueno, los medios lo que hacen es reflejar exactamente esto que te estoy comentando, incluso con palabras muchísimo más duras de las que podemos emplear nosotros, obviamente, ¿no? Sí. Eleonora, dos cosas. Una, Sí. ¿hay zonas denominadas verdes en Brasil, donde ha bajado considerablemente el número de contagios? Y por otra parte, se especulaba con que la Copa América se iba a hacer con un aforo mínimo, pero con público en Brasil. Obviamente tiene que ser con público, si no, no tendría sentido. Es que no, ¿Sí? sí, la Copa América en Argentina se iba a realizar sin público justamente por las complicaciones que eso implicaría, ¿no? Claro, mirá, lo que pasa es que no creo que vayan a hacer toda esta movida sin público, la van a hacer con público. Quizás van a tomar las precauciones que se toman en el mundo, digamos que los estadios pueden llenarse, un tercio de los estadios pueden llenarse, y el mantenimiento de las distancias necesarias. Pero, vuelvo a decirte, es un riesgo enorme, porque no es solamente la aglomeración que vos tenés en el momento que se inicia el juego, sino que es la aglomeración que vas a tener en los viajes. Pensá que vos te tenés que ir trasladando de por ahí 1.000 kilómetros. Obviamente eso lo tenés que hacer en avión, no lo vas a hacer en auto, ¿sí? Entonces, ese es el tema más complicado de todos. Y la importación de nuevas variantes. Eso también es muy complicado. Encima porque tenemos en Brasil una tercera ola. Entonces, hacer esto lo único que va a hacer es todavía ampliar la magnitud de esta tercera ola. ¿Y cuáles son los estados más afectados en esta tercera ola? Todos. Mira, no hay estados prácticamente no afectados, ¿viste? Y en el Nordeste están muy afectados en particular, ¿no? Ese es el tema, ¿viste? Y justamente hay dos lugares del Nordeste y en el Amazonas que se jugaría la Copa. Tal vez con toda esta reacción haya alguna,
O sea, alguna decisión de modificar los estadios, pero no lo creo, no lo creo. Lo que te puedo decir es que Bolsonaro estaba feliz. Claro, para Bolsonaro resulta casi su mundo ideal, ¿no? Dentro Es de un todo. mundo ideal, exactamente. Ahora, hay 465.000 muertos. Digo, es el noveno país en la cantidad de muertos por millón de habitantes. Dice algo, ¿no? Sí, sí, ya lo creo. Chicos. No, precisamente lo que decía Eleonora en cuanto a, digamos, la celebración por parte de Bolsonaro. Acá el gobierno nacional decidió evitar un costo político importante por esta imagen de cerramos escuelas pero promovemos el fútbol, y sobre todo por un pedido que venía haciendo el gobierno bonaerense. De hecho, acá una figura clave el fin de semana que fue el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que es quien terminó con una conversación con el presidente juntos tomando la decisión de suspender la Copa América en la Argentina, porque de hecho el gobierno bonaerense venía pidiendo que no se jugase. Y de hecho las sedes que estaban pensadas eran en zonas que están en alarma, digamos, el mayor nivel de restricción que hay en la Argentina, tanto en Mendoza como en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí, Eleonora, en alguna de las ciudades que se menciona como posibles sedes, ¿están hoy con algún tipo de restricción importante, por ejemplo, para hacer reuniones públicas? Mirá, ese es el otro problema. El tema es el siguiente, vos tenés que la capacidad, en consonancia, digamos, con la situación de la pandemia y esta tercera ola incipiente, pero tercera ola al fin, lo que está en juego también es la capacidad hospitalaria para atender a los nuevos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Tenés una saturación fundamental. Me pregunto, si un turista se enferma, ¿qué hacen? ¿Lo mandan a su país? Digo, ¿lo mandan a su estado? ¿O los atienden? Con ese nivel de saturación de más del 90% es muy difícil. Este es el otro problema. Yo no me arriesgaría jamás, pero así, jamás de los jamás, me arriesgaría a esa aventura, ¿no? Mirá que me arriesgo, pero esta no. Está clarísimo. Eleonora, gracias, un gusto, como siempre, escuchar. Gracias. Está clarísimo, lo hemos dicho. En todo caso, bueno, bienvenido sea que Argentina no sea sede de la Copa América. Si vos sos un país que ya atravesaste totalmente la pandemia, cosa que está ocurriendo en Estados Unidos o en Reino Unido, y con un altísimo nivel de vacunación, y donde ya estás aflojando incluso la utilización de los barbijos y demás, es una cosa. Si sos un país que, si bien nosotros contamos que la segunda ola en Brasil no está ahora en su peor momento, sino que está en descenso de casos, pasó ya el peor momento, por lo menos de lo que fue la segunda ola en Brasil, pero bueno, ha dejado toda una catástrofe detrás, y además todavía está en un nivel de vacunación que está más o menos como la Argentina, Brasil, en términos de población. Bueno, claramente es para muy inconveniente organizar una Copa América. Yo no sé quién había asesorado hasta ahora al presidente que seguía insistiendo con esto de hacerlo. Me imagino que hay negocios económicos muy importantes detrás, pero bueno, finalmente que esto no se haga, me parece que para la Argentina es conveniente en este momento, y sería muy bochornoso si fuera de otra manera. Si les parece, vamos un poquito a la política. Yo les decía que sin duda Larreta ha hecho una bandera política respecto a la presencialidad en las clases, aunque yo lo ponía también en el contexto en el cual hay un consenso entre todos los dirigentes políticos de que ahora hay que abrir, más allá del momento de contagios que estamos, y seguir la hoja de ruta que marcó el decreto presidencial de cerrar el fin de semana próximo y volver a abrir de nuevo el lunes próximo. Pero Larreta, verdaderamente con el tema de las clases, tiene todo un tema muy fuerte desde el punto de vista político, una bandera, dentro también de Juntos por el Cambio. No sé si tenemos el mensaje que está enviando Larreta incluso a los chicos y adolescentes a través de la red social TikTok. Hace rato que Larreta tiene un perfil, incluso con una caricatura propia de él en esa red social china que está muy difundida en todo el mundo. Y fíjense el mensaje que le envía Larreta a los chicos con el tema, esto circuló en los últimos días, para confirmar que a partir de hoy volvía la presencialidad en las clases en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, ya lo tenemos para poner al aire. Enseguida, cuando me den el ok, lo vamos a compartir. Pero es cierto, es un modo también de comunicación en un momento serio. Ya lo tenemos, lo vemos. La posición va a determinar contra quién juegan claro, en el programa de partidos que todos tienen. Ya preestablecido. Exactamente. La posición. Pero esas clases las vamos a recuperar a fin de año, pues no podemos perder ni un solo día. O sea, en diciembre recuperamos las clases de miércoles, jueves y viernes. Así que no le aflojen. Estudien porque el profesor les va a poner la prueba apenas pueda. Chicos, el lunes no hay clases porque es feriado. El martes también es feriado. Y después miércoles, jueves y viernes no vamos a tener clases. Pero esas clases las vamos a recuperar a fin de año, pues no podemos perder ni un solo día. O sea, en diciembre recuperamos las clases de miércoles, jueves y viernes. Así que no le aflojen. Estudien porque el profesor les va a poner la prueba apenas pueda. Ahí está. Ahí está Larreta, digamos, jugando en todas las redes sociales, también en TikTok, con esta bandera de la presencialidad de las clases, ¿no? Una bandera que también lo ha reposicionado incluso dentro de Juntos por el Cambio, donde era muy cuestionado que acompañaba en su momento las medidas del gobierno, pero bueno, sin duda esto ya tiene otro nivel de pulseada política en el año electoral y esa es una de las banderas que tiene Larreta, más allá de los peligros que conlleva en este momento de la pandemia, ¿no? Sí, dejando en claro que los 3 días que podrían haber brindado algún tipo de contacto virtual con los chicos son días que se van a recuperar el 20, 21 y 22 de diciembre, ¿no? Sí, Maxi, para sumar a eso, cuando uno habla con funcionarios de la ciudad, para decir, bueno, hablando de esto, no es demasiado ya con el tema de la bandera, dicen que también, al margen de eso, que uno puede estar de acuerdo o no con su interpretación de si es una bandera política o no, que lo que buscan es reducir también el nivel de conflictividad y ponen el ejemplo, por ejemplo, de algunas provincias donde este fin de semana, cuando se anunció que las clases continuaban virtuales, hubo muchas protestas de padres, por ejemplo, en Tucumán, en Río Negro, en donde dijeron que lo que se busca también es evitar que aumente la conflictividad al margen de la especulación política, que apunta también a su electorado, en un momento tan complejo, de darle un respiro a las familias y que por eso dicen no se abren todos los niveles, sino por ahora los sectores que ven como menos peligrosos en términos epidemiológicos, como el nivel inicial y primario. Pero lo cierto es que también ahí hay una búsqueda de evitar que hayan manifestaciones y conflicto con un sector de la sociedad que también están viendo qué ocurre en las otras provincias. Son varias, Maxi, las jurisdicciones donde hubo protestas en las últimas horas por el tema de las escuelas, ¿no? Sí, yo insisto, el tema de las escuelas, si uno ve parámetros internacionales, lo que han hecho otros países, en el nivel de contagio está el AMBA, sin duda debieran estar en régimen virtual, pero también te pueden decir, bueno, mirá lo que era esta mañana Constitución, mirá lo que es el tema de la circulación, o lo que va a ser hoy a la tarde en la hora pico, o los principales centros comerciales, de nuevo, con mucha gente en la calle, y los manteros y esto. Bueno, hay muchas actividades que claramente bajo estos parámetros en este momento no se podrían autorizar y se están autorizando por la necesidad económica, por la realidad. Y bueno, en las escuelas, en todo caso, ha quedado ahí en el medio, ¿no? Donde obviamente el gobierno nacional dice es más fácil cerrarlo, no tiene un costo económico en el corto plazo tan visible, pero Larreta ha decidido plantarse con ese tema de la presencialidad en las escuelas. Ha habido también cruces políticos que ya están avisorando un poco el escenario electoral este año entre el gobierno nacional y del otro lado la aparición de Macri, ¿no? Que no quiere perderse el protagonismo en este año electoral. Sí, el gobierno apuesta también, ¿no? A tener enfrente a Mauricio Macri, a tener enfrente por ahí a los más duros dentro, a los halcones dentro del PRO, que tienen un techo, ¿no es cierto?, en el caudal de votos. Pero Macri se las deja picando. Este fin de semana estuvo en una importante mesa mediática de la Argentina y dijo textualmente: yo a las 7 u 8 de la noche me olvidaba, cerraba todo, ponía Netflix y hasta el otro día a las 7 de la mañana trataba de reconstruirme desde los afectos
y la familia, dijo Mauricio Macri. Vos sabés que esto es cierto, más allá de que obviamente lo dice el propio Macri, pero también es cierto, Maxi, que de repente 7:30 de la mañana me han dicho ministros de Macri que lo llamaba Mauricio Macri, pero después de las 7 desaparecía. Enseguida salió Alberto Fernández a contestarle, ¿no? Algunas cosas, mirá qué curioso lo que le dice Alberto con suma ironía. Me las dijo a mí como recomendación al día siguiente de ganar las elecciones. Es decir, no se sorprendió, dijo irónicamente Alberto Fernández, cuando me planteó y cuenta que Mauricio Macri 2 semanas le recomendaba textualmente que cada 2 semanas me tome unos días de descanso o que no trabaje más allá de las 6, 7 de la tarde porque era muy agotador. Dice Fernández que le dijo, y el que se sumó a la polémica, Maxi, es Santiago Cafiero, quien textualmente dijo que Macri es un personaje nefasto, que mientras se fundía el país, él se iba a ver series por Netflix. Vos sabés que esto de tener días o tener horarios de trabajo de los presidentes también en algún momento se ha manifestado desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, donde si vos te fijás no tenía prácticamente reuniones importantes hasta las 11:30 de la mañana en adelante, porque en general era de terminar muy tarde Cristina y arrancar muy tarde también. Digo, no tiene nada que ver, pero como dato de color, estas cuestiones que un poco los asemejan en el parar durante el día de trabajar un poco. Pero lo cierto es que cualquier excusa es válida para que la grieta se acreciente, Maxi. Sí, me parece que la gente evalúa más que nada los resultados, ¿no? Ve a ver cómo está la situación económica, en este caso también los resultados, además de económicos, es el tema de la pandemia, y después sobre eso elige, más allá de cuál es la modalidad de trabajo o de mucho o poco trabajo de los gobernantes. El tema fundamental es los resultados, ¿no? Y eso es lo que lleva después a que puedan ganar o perder elecciones. Carrió también salió a hablar, ¿no? Habló de la vacunación. Finalmente Carrió se vacunó, se dio la primera dosis de AstraZeneca ahí en Exaltación de la Cruz, en provincia de Buenos Aires. Sí, lo hizo público en Twitter, por ahí tenemos el video donde insiste, ¿no? Recordemos que ella había dicho respecto a la Sputnik que prácticamente habló de asemejando la vacuna con el veneno y que por una cuestión geopolítica no quería estar alineada a Putin, pero se puso la AstraZeneca, esto decía Maxi. Lo logré. Me vacuné, primera dosis con AstraZeneca, 64 años y con morbilidades. Así que estoy dentro de todo el orden legal de los mayores de 60 con morbilidades que ya están en 50 o menos. Así que estoy feliz. Y no me vacuné con la vacuna de un laboratorio de Rusia porque Putin es un dictador. Así que respeté los principios, sepan que todo va a pasar y que aunque haya enormes errores, para septiembre vamos a estar bien. Bueno, es optimista, Carrió. Habla de que para septiembre vamos a estar bien, más allá del tema de los principios que ella plantea. Está claro que la AstraZeneca o la Sputnik son dos vacunas de similares características, incluso la efectividad de la AstraZeneca en los estudios clínicos es menor que la Sputnik, y en todo caso ha tenido también algunos efectos adversos, aunque pocos, mayores de lo que mostró hasta ahora en diversos estudios clínicos o de campo la Sputnik. Pero bueno, es una cuestión de principios que plantea Carrió, pero lo bueno es que se vacunó porque muchos estaban preocupados en el entorno de Carrió y de Juntos por el Cambio por la salud de Carrió, que obviamente tenía riesgos importantes y que hasta ahora no se había vacunado. Sí, creo que María Eugenia Vidal había dicho que en varias ocasiones le había recomendado y le había insistido para que se vacunara. Ahora, en el mensaje de Carrió hay cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo, no decidió aplicarse la AstraZeneca. Uno va a un centro vacunatorio y aplican la vacuna que está disponible. Entonces, hay que ver si le hubiera tocado la Sputnik, si hubiera rechazado la posibilidad de aplicársela. Yo digo, cuando estamos viviendo un momento en el que la población... Cuando tenía garantizado que iba a recibir la de AstraZeneca.
Claro. Que si no, de hecho, venía postergando la inscripción porque ella vive en la provincia de Buenos Aires, es por demanda, o sea que hay que anotarse ya hace varias semanas. Pero cuando llegás al vacunatorio no sabés. Cuando llegás al vacunatorio te aplican una vacuna. No te dan a elegir, te dicen tenemos estas opciones, elija usted. Que hablando de vacunas en la provincia de Buenos Aires, hay una polémica muy grande porque no hay demasiado control, me parece que es válido también la información, en el interior de la provincia de Buenos Aires, no hay demasiado control respecto a cuando uno hace la declaración jurada, los antecedentes de salud que tienen, que puede hacer que te den un turno antes, ¿no? Y en las comunidades chicas, donde cada uno sabe quién es quién, de repente encontrás muchísima gente vacunada que falsificó o en realidad no fue honesta en la declaración de la aplicación Vacunarte y terminan siendo vacunados. Así que hay polémica en algunas ciudades chicas donde se sabe quién es quién entre los vacunados, ¿no? A ver, ¿cómo viene el ritmo de vacunación antes de irnos a la tanda, Damián? Y sobre todo los nuevos datos de las vacunas que han llegado en los últimos días a la Argentina. Bueno, de hecho, Maxi, que con esos nuevos datos, el gobierno está pensando que recién, no por lo que decía Carrió, sino que efectivamente para septiembre va a haber buenas noticias si se cumplen con las previsiones, por un lado, de recepción de dosis y también de ritmo de vacunación. De hecho, recordemos que la población objetivo de la Argentina son poco más de 36 millones de personas, 32 millones de personas, es decir, todos los mayores de 18 años, y que los grupos prioritarios hasta ahora, fue ampliando ese grupo, supera las 16 millones de personas. Ahora vamos a ver cómo vienen cada uno de los grupos avanzando con la vacunación. De hecho, hasta ahora, del total de los argentinos, ya estamos un poquito más del 20% con una dosis y el 6% con las 2 dosis. Pero si uno toma la población objetivo, o sea, los mayores de 18 años, ya estamos cercanos al 29% de la población que recibió una dosis. Ahí vemos la línea más alta verde, el sector de salud, que ya se vacunó el 186% de lo que se había dicho inicialmente, porque eran poquito más de 700.000 personas, pero ya se vacunó a casi 1.400.000 entre médicos y todo el personal del sistema sanitario. Y los mayores de 60 años, tenemos que el grupo que va de los 80 en adelante está más del 80% vacunado, lo mismo que el 70-79, que ya se vacunó el 86%, y de 60 a 69 años el 81,4%. La pregunta es, ¿cuánto falta para este objetivo que se está trazando el gobierno de llegar al 85% de toda la población, no solamente de la población priorizada? Y ahí vemos que del total, el objetivo, estamos hablando de que son 18.300.000 personas las que falta llegar, es decir, es el nuevo objetivo. O sea, superar las 30 millones de personas vacunadas completamente. Exactamente, exactamente. Que de hecho vemos que el grupo que supera los 60 años solamente faltan 176.000 personas para llegar a ese objetivo. De los que superan los 18 años, pero hasta los 59 con factores de riesgo, faltan 3.156.000 personas. El grupo de salud está todo cubierto con una dosis y después el grupo del personal estratégico están faltando poco más de 632.000. Claro, el grupo más grande, donde faltan más de 15 millones de personas, son los menores de 60 años que no tienen factores de riesgo. Son en total 18.300.000 personas. Y uno dice, ¿y cómo lo van a hacer? Y ahí el gobierno está bastante entusiasmado porque dice que del total de dosis van a recibir un promedio entre 6 millones y 7 millones por mes promedio entre junio, julio y agosto. O sea, que las dosis van a estar. Uno pregunta y dice, las dosis van a estar. El gran problema es el ritmo de vacunación. De hecho, el fin de semana, vos lo decías, Eduardo, aumentó bastante. Los días previos habían sido más lentos. El promedio de vacunación de los últimos 7 días fue de 135.000 dosis. Claro, para llegar a 6 millones de dosis por mes hace falta vacunar 200.000 personas por día promedio. Y lo que planteaba del fin de semana, 156.400 colocaciones el sábado y 194.000 el domingo, lo que da un total de 350.000 personas. Es algo que no se había visto un fin de semana. Exactamente, fue el primer fin de semana con vacunación importante, con un ritmo que, si se supera lo que fue el límite máximo de 236.000 dosis a principios de mayo, que ese fue el récord hasta ahora, si se hace un promedio entre lo que fue este fin de semana y ese máximo, se podría alcanzar
este objetivo de vacunar 18 millones de personas entre junio, julio y agosto, es decir, llegar a las elecciones del 12 de septiembre con el 85% de la población objetivo, es decir, de todos los mayores de 18 años vacunados. El gobierno espera recibir, como viene ocurriendo en los últimos 3 meses, un promedio de 2 millones de dosis mensuales de Sputnik V, un mínimo de 3,5 millones de AstraZeneca y el contrato de 6 millones de dosis de Sinopharm. Con esa cantidad le permitiría llegar a eso. Claro, ahora la responsabilidad está en los gobernadores, que son los que aplican las vacunas. Ahí está donde el gobierno va a empezar a medir e invertir la carga de la responsabilidad. Ya no el gobierno de garantizar las vacunas, dice, van a estar, ahora son las provincias las que van a tener que garantizar el ritmo de la vacunación. Eduardo, si te parece, vamos a una tanda y cuando volvamos voy a hablar un poquito del dólar, que está pasando. Hay que mirar con mucha atención porque el Banco Central, por un lado, está comprando dólares al tipo de cambio oficial, pero la preocupación es que está interviniendo muy fuerte para evitar que los dólares libres suban más fuertemente y sin embargo han subido de manera muy importante en mayo y hay que ver cómo sigue esta pulseada en junio, pero hay preocupación por esta mayor intervención del Banco Central evitando que haya un nuevo salto de los dólares libres. Bien, pausa. Como planteabas, Maxi, capítulo dólar, ¿no? Es algo para ir siguiéndolo, no sé si día a día u hora a hora, ¿no? Hay muchas cosas para ir contando, de la actualización también de cómo fue el cierre hoy, Claudio. Claro, todavía se está operando en un día muy particular porque hoy es feriado en los Estados Unidos, con lo cual no hay liquidación de divisas por parte de los exportadores, pero eso también un día particular porque hoy Argentina debería pagar el vencimiento de 2.400 millones de dólares con el Club de París. Acá ya lo habíamos adelantado, no lo va a hacer, no hay comunicación al respecto, pero automáticamente hay 60 días justamente para en el medio negociar y llegar a algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario y después con el Club de París. Pero bueno, yendo a las cotizaciones de este momento, el paralelo, el blue, 157 pesos, un peso arriba. Lo mismo pasa con el contado con liqui, 166 más arriba, y el dólar bolsa sube 2 pesos, 161 pesos. Tengamos en cuenta esto, en un día particular por las dos cosas, que no hay operaciones en Estados Unidos por el feriado y eso se achica el mercado acá, y también lo que usted decía, el vencimiento de deuda con el Club de París, que Argentina no va a pagar, pero es lo que ya todos veníamos anticipando. El dato que hay que mirar con mucha atención es qué está pasando con los dólares libres en blanco, que son los importantes. Son el mercado grande, el dólar, un mercado donde se mueven 40, 50 millones de dólares por día, donde se dolarizan las empresas o fondos de inversión que tienen pesos y se quieren pasar al dólar. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con el contado con liquidación, que decíamos que hoy está en 166 pesos. Pero fíjense que en marzo estuvo en promedio en 148 pesos y en algún momento a fin del año pasado estaba en 142 pesos, llegó muy cerca a los 140 pesos y hoy está, es esa suba, en promedio estuvo en mayo en 160 pesos y hoy está en 166 pesos. Y eso indica que hay empresas y hay fondos de inversión que están empezando a dolarizarse fuerte. Lo que se ve en las barritas es a su vez la venta de dólares en ese mercado que hace el Banco Central para evitar que ese dólar contado con liquidación hoy esté por arriba de los 166 pesos como está. Es decir, si no hubiese estado más alto todavía ese dólar. Y el dato que tenemos es que en mayo, esta es una estimación que hicimos con el economista Amílcar Collante, en mayo el Banco Central estuvo vendiendo alrededor de 350 millones de dólares en ese mercado, que es una cantidad importante, es el récord del año junto con lo que había vendido en enero. Así que atención que está interviniendo muy fuerte ahí el Banco Central a través de la compra y venta de títulos públicos para tratar de que esos dólares libres, tanto el dólar MEP que hoy está en 160 pesos como ese dólar contado con liquidación que está arriba de los 165 pesos, no se vayan todavía más para arriba. Y es muy importante para el gobierno que esos dólares no se disparen, que no se amplíe la brecha cambiaria,
porque eso mete mucha más presión a las expectativas futuras de devaluación sobre el dólar oficial y obviamente eso también mete mucha presión a toda la cadena de precios, porque hay muchos sectores que ante la dificultad de acceder al dólar oficial para importaciones, para insumos, están marcando precios a esos dólares alternativos en blanco que están entre 160 y 166 pesos. Fíjense la cotización de todos los dólares. Para pasar en limpio entonces, si bien el Banco Central pasó un mes en mayo muy bueno en términos de compra de dólares al tipo de cambio oficial mayorista, comprándole dólares a los exportadores, que se los compró alrededor de 95 pesos por dólar. A ver si tenemos ahí la placa de la cotización de todos los dólares. Por otro lado, atención que está vendiendo dólares en ese mercado de contado con liquidación. Está vendiendo dólares una cantidad menor en relación a los 2.000 millones de dólares que compró en el mercado oficial, al dólar de 95 pesos. Pero ojo que si se le disparan esos dólares, el dólar bolsa y el dólar contado con liquidación, que son los dólares de las empresas o de aquellos que quieren dolarizarse dentro del sistema financiero en blanco, bueno, la brecha se amplía y eso dispara todas las expectativas de devaluación. Recordemos que el dólar ahorro hoy es muy poco utilizado porque nadie va a comprar dólares, 200 dólares por mes a 165 pesos, cuando eventualmente lo puede comprar en el blue más barato, a 157 pesos. Pero los dólares que hay que mirar con mucha atención hoy, más allá del dólar oficial y más allá del dólar blue, son estos dólares en blanco, dólares libres, que son dólares que marcan la dolarización, la corrida del dólar de las empresas y de inversores en el sistema financiero. Y ojo que empieza a notarse ya muy notoriamente a partir de mayo, de este último mes de mayo, que ha habido un proceso de dolarización creciente y que el Banco Central ha tenido que estar mucho más activo para evitar que ese dólar salte o pega un aumento todavía mayor al que ha tenido, insisto, un dólar que hoy está en 165 o 166 pesos y que hace unos meses estaba más cercano a los 140, 145 pesos. Eduardo. Maxi, ¿sabés que tengo datos de cómo cierra hoy el dólar solidario? Es, digamos, obviamente lo que vos recién decías, es una mínima cantidad de gente, pero aún cuando no convenga, cuesta más barato el dólar paralelo, el blue, que el solidario que está arriba de 165. Hubo en mayo 230.000 personas que compraron dólares en el mercado, digamos, del dólar solidario, aunque, digamos, no sirve como referencia. No es un dato relevante. Recordemos que el año pasado llegaron por mes a comprar 4 millones de personas. Ese dólar solidario cuando era más barato, mucho más barato que el blue. Claro. El año pasado en un solo día se vendía a 1 millón de personas. Digo, cayó dramáticamente, pero todavía hay gente que compra dólares en ese canal. Bien. Maxi, vos hace un ratito hablabas acerca de la situación extremadamente delicada de muchas provincias, de varias jurisdicciones de toda la Argentina. Digo, saliendo un poco del AMBA, lo mencionaba con números Damián Glanz. Vamos a ir a la provincia de Entre Ríos. Allí nos está escuchando el doctor Carlos Bantares, director del Hospital San Martín de Paraná en Entre Ríos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Buenas tardes. Maxi Montenegro, Eduardo Bataglia por aquí. Hola Maxi y Eduardo, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar, consultarle acerca de cómo son los números hoy y si ya ha dejado de estar tenso el sistema hospitalario allí y puntualmente el hospital en el cual usted es director, para pasar una situación extremadamente delicada, como recién decíamos. Sí, la verdad que me gustaría decirle que hemos atravesado ya la situación estresante, pero no solo estamos lejos de eso, sino que estamos en una escalada. Hemos tenido en las últimas 2 semanas un 50% de aumento, estamos en una tasa de letalidad del 1,5% con un porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva entre el 80 y el 95% según la zona. Tenemos hoy un solo departamento, que es Feliciano, que está en bajo riesgo. Todo el resto de la provincia está en una situación de alto riesgo y el departamento Paraná, donde está el hospital que yo conduzco, está en alarma epidemiológica y sanitaria. El sistema está trabajando bajo un estrés enorme. No puedo decir por suerte porque fue algo programado.
a veces para la gente que se pregunta para qué sirvió la cuarentena y demás, bueno, ha servido para la formación de recursos humanos, para fluidificar todo lo que es la relación interinstitucional, no solo en el sector público, sino con el subsector privado, y eso nos permite hoy tener un sistema de derivación continuo, muy dinámico de pacientes, para ir haciendo el lugar en las camas de cuidados críticos que vamos necesitando durante el día y que cambia en horas. Por eso, cuando usted hable con un efector, siempre va a evitar hablarle de porcentaje de ocupación, porque nosotros sabemos que eso es dinámico y eso es una foto que cambia en media hora, ¿no? Y se puede transformar en especialmente crítica la situación, digo, de continuar este número de contagios que se da a diario. Sí, sí, claro. Esto nos llevó a tener, por ejemplo, durante el fin de semana, muchísimas reuniones con todo el equipo del ministerio y los principales conductores de los efectores para diseñar nuevas estrategias, dentro de las cuales está el acomodamiento, que es una característica de la dinámica de este virus, donde uno va acomodando estrategias a medida que el virus va cambiando su fisonomía de ataque. Esto es, por ejemplo, pacientes más jóvenes atacados. Entonces nos obliga a empezar a ensayar algunas estrategias médicas en los pisos, en lo que teníamos antes para pacientes leves o moderados, ahora acondicionar muchas habitaciones y camas de esos pisos para tratar a pacientes en estado grave, no crítico pero grave, con algunas estrategias de alto flujo de oxígeno y demás, lo cual requiere de un personal especializado y de un diseño de estrategias muy exhaustivo. Entonces nos hemos dedicado ya a trazar esas estrategias para evitar a lo que usted se refiere, que es a empezar a pisar el colapso sanitario, ¿no? Bien, y para dar una idea, ¿qué cantidad de días están atravesando, digo, aquellos pacientes delicados o en una terapia intermedia? Digo, ¿cuánto tiempo ocupan esas camas críticas? Bueno, los pacientes en terapia intensiva ocupan mucho tiempo. Estos pacientes, como le decía, tienen edades que son más jóvenes, tal vez porque los que tenían que sufrir como población vulnerable un óbito ya lo han hecho, o porque muchos están protegidos con la vacuna, pero lo cierto es que estamos viendo pacientes más jóvenes y ocupan... ¿De qué edad, doctor? Nos llevan una ocupación por mucho más tiempo y están mucho más tiempo en terapia intensiva, con lo cual el recambio de las camas es mucho más lento, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y seguiremos dialogando para ver cómo evoluciona la situación allí. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien. Bueno. Enseguida continuamos, hay más Maxi Montenegro en su programa con todo el equipo. Te vamos a contar que cambia la Noche de América y te voy a dar un detalle. A partir de las 20:30 vas a poder ver a Los Mamones con Jay Mamón en un año extraordinario, sorprendiendo a todos. 20:30, Los Mamones en la pantalla de América. Y 23:30, Intrusos, especial, para que también puedas cerrar el día de la mejor manera con los chicos que te acompañan al mediodía. La pausa, muy breve, ya estamos volviendo. Muy cerquita ya de las 3 de la tarde se viene Marcela Pagano en la continuidad informativa aquí en A24. Nos llama Carlos Estrione desde Constitución, otro de los móviles. Adelante, Carlos. Sí, a ver, estamos esperando, mire, para los que están llegando aquí a Estación Constitución, cabecera del Tren Roca, atención, que la entrada de Brasil está cerrada. Acaban de cerrar el ingreso por la avenida Brasil. Todos los que salgan del subte, que bajen de los colectivos, van a tener que caminar hasta la avenida Hornos. Y en toda la tarde de hoy va a ser así. Por la mañana abren los ingresos de la calle Lima Este y después el de Hornos. Así que atención, todos los que vengan a la Estación Constitución del Tren Roca van a tener que pasar por la avenida Hornos. Bien, importante este dato que estás dando y quiero retomar lo que decía temprano Damián con respecto a la forma en la que se ha movilizado la gente. ¿No tenés números? Sí, exactamente, que son comparados los de hoy con el lunes, no el lunes pasado que fue feriado, sino el lunes 17 de mayo, que hubo un leve aumento en la cantidad de autos que se movilizan dentro de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Estamos hablando de 59.000 vehículos en las principales autopistas, que es un 7% más que hace 2 semanas, y disminuyó sí un poco
apenas 2% menos en las autopistas urbanas de la Ciudad de Buenos Aires, relacionado con lo que fue hace 2 semanas, es decir, que volvimos al ritmo pre-fase 1, es decir, lo que fue la semana hace 2 semanas, con lo cual hay bastante más movimiento, ¿no? Sí. Cerramos acá nosotros. A ver, estos números son comparados los de hoy, la salida del confinamiento, con el lunes previo al decreto que está en vigencia. Exactamente. ¿Sí? Ahora, allí, Carlos, ¿qué observás en cuanto a los peatones? Cantidad de gente que toma el transporte público, esto no tiene que ver con movilidad de vehículos. Mira, Edu, el doble como mínimo de lo que vimos el viernes o el jueves, como mínimo el doble, ¿eh? Y esta es una hora que no estamos todavía en lo que consideramos hora pico, de gente que está volviendo. Cuando sean más las 5 o 6 de la tarde nos vamos a encontrar otra vez con la gran cantidad. Mirá la gente que sale del subte ahora. Y un dato, entre comillas, cruzando la calle también, ¿no? Sí. No, solo por ventura, no atropellan a nadie porque pasa la gente cruzando los semáforos cuando no los tiene que cruzar, los colectivos que pasan, te digo de verdad, a alta velocidad, y hay muchísima gente en la calle, Edu. Bien, Carlos, gracias. Te quedas lógicamente en la continuidad con Marcela Pagano, pero quiero saludar a Maxi Montenegro en el final del programa. Maxi. Eduardo, bueno, vamos a ver qué sucede hoy. Hoy es un día también con el tema de los contagios, viene siempre desde el fin de semana, seguramente en muchos casos que no se cargaron, pero la clave va a ser ver qué pasa mañana, pasado, bueno, si efectivamente hay una tendencia declinante, se ve sin duda más movimiento, pero bueno, ya están echadas las cartas por lo menos en esta etapa hasta el 11 de junio, pero va a ser muy importante ver qué pasa desde el punto de vista de los números. Mañana vamos a responder, porque hay muchos mensajes respecto a la ayuda económica puntual para distintos sectores y de algunos de los instrumentos que se lanzaron el año pasado, sobre todo el tema crediticio, y que ahora no están en marcha, y la gente está un poco confundida porque ve que llegan las facturas de los bancos, las cuotas de los créditos y demás, y bueno, tienen dudas de ver cómo hacen para pagar eso, porque la situación sigue con muchas restricciones, muchos sectores que no tienen actividad económica y que no están teniendo la ayuda que tenían el año pasado. Así que mañana vamos a habilitar el canal de preguntas y vamos a responder las preguntas que han llegado también en el programa de hoy, que han sido muchas y mucha inquietud respecto a cómo sigue el tema económico. Muy bien. Gracias, Maxi, a todo el equipo. 3 de la tarde en punto. Viene Marcela Pagano con todo su equipo. Gracias. Hasta mañana.